Como todos los programas de los días sábados de Meridiano Agropecuario TV, este sábado, en nuestra segunda parte correspondiente a las entrevistas, tenemos la gran oportunidad de poder conversar con la señora Mercedes García, que está involucrada junto con dos de sus hermanos en un proyecto que es realmente interesante. Aquí hemos hablado mucho de ganadería, de agricultura, de cítrico, de tantas cosas relacionadas con el sector agropecuario, pero hoy día vamos a ver una faceta totalmente diferente, que es la producción de peces, la producción de langostinos en cultivos, aquí en República Dominicana, cultivos exitosos. Hemos visto mucha gente que desde hace años ha pretendido hacer una serie de proyectos y muchos han fracasado. Pero el proyecto Terracua, que es la empresa de propiedad de los hermanos García, es una empresa que no solamente está orientada a la producción de este tipo de productos, sino que también a la difusión de lo que esto significa, al tema ecológico, incluso, usted me corrige, ¿no?, al tema que tiene que ver con el tema gourmet, de cómo prepararlos y todo eso. Le damos la bienvenida a la señora Mercedes, ¿ah? Inmediatamente entramos en el tema. La primera pregunta es, ¿por qué tuvieron ustedes esta idea? ¿Qué los motivó a entrar en esta parte de la producción que es un poco desconocida por gran parte de la población? Bueno, realmente yo tengo una maestría en acuicultura y desarrollo pesquero, soy veterinaria. Es un poco distinto que aquí, y también yo tengo ya unos años. En mi época se estudiaba dentro de veterinaria en España producción animal, medicina veterinaria y bromatología e inspección de alimentos. Y yo estudié producción y economía animal y me especialicé en acuicultura. Y luego hice una maestría en Escocia sobre este tema, por pasión. Trabajando como cooperante en una ONG que se llamaba en aquella época Veterinarios Sin Fronteras, llegué aquí al país a trabajar con grupos de mujeres en comunidades rurales, pues formando pequeñas promotoras para mantener precisamente el control sanitario a este nivel, donde la gente no tiene recursos para acudir, como un botiquín, que entendieran lo que es una desparasitación y bueno, ayudarles a que salieran adelante con pequeñas producciones de patio. Y ahí descubrí el tremendo potencial que a mí me parecía que tenía la República Dominicana para el ámbito de la acuicultura, sobre todo acercándome un poco a los mercados y viendo el crecimiento que ha tenido este sector a nivel mundial, porque pocos sectores pueden crecer económicamente entre un 8 o un 10% anual, crecimiento sostenido en los últimos 15 años, y sobre todo porque ya el mar llegó a un límite, la proteína de pescado tiene que seguir siendo consumida porque es necesaria en la dieta y no se puede seguir pescando, hay que cultivar pescado, y este país pues tiene todas o muchas características naturales que hay que generar artificialmente en otros países, y sobre todo pues hay muchísimos países de mercado de alrededor importando productos que algunos son nativos de aquí, pues de países asiáticos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues siempre me interesó mucho ese tema y en un momento dado el gobierno dominicano, el problema que yo veía también para el desarrollo aquí es que si no hay formación en acuicultura, no hay técnicos en acuicultura, difícilmente los productores van a poderse desarrollar en ese ámbito porque es muy particular, es muy específico, requiere una tecnología, una inversión inicial más o menos alta y pocas personas pueden o quieren correr ese riesgo sin tener una asistencia cercana. Por otro lado, hay algunos factores limitantes. En el país hay mucha cantidad de agua, hay terreno,
En general se suele utilizar para la acuicultura o acuacultura, como le dicen aquí, terrenos poco apropiados para la agricultura, por lo cual no compiten o no deberían competir. Hay muchos terrenos muy interesantes, arcillosos, hay agua, el problema a veces eléctrico, por ejemplo, porque por bombeo, hay muchas empresas por bombeo en el país pues de difícil sostenibilidad, porque imagínense el tema del bombeo eléctrico. Nosotros tenemos la suerte de tener el agua por gravedad, porque como le digo, descubriendo el país y trabajando en unos cursos que estábamos dando en ELISA, en la Universidad Superior de Agricultura de Santiago, pues yo insistía, ¿por qué alguien no forma un posgrado, una especialidad técnica en acuicultura, de manera que se puedan reciclar técnicos que ya existen y se potencie ese? Y ahí pues un día me llamó el vicerrector académico y me propuso, el gobierno está creando una institución, se llamaba Instituto Dominicano, se llama el IDIAF, Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Me ofrecieron organizar un programa de investigación en acuicultura para el desarrollo de los acuicultores del país, y empezamos por conocer quiénes son los acuicultores del país, cuáles problemas tienen, cómo tenemos que hacer. Por ahí fue surgiendo todo. A lo largo de unos años visitando distintas partes del país para conocer las iniciativas de los acuicultores, conocimos una empresa de un señor muy mayor que quería ya retirarse, y bueno, estuvimos acompañándole durante unos años, el tema fue muy bien, entonces me propuso que siguiéramos con la empresa. Avisé a mis hermanos, porque yo siempre he sido del ámbito de la cooperación y en el ámbito del gobierno dominicano no tenía dinero para invertir en nada. Pero bueno, dos de mis hermanos dijeron, pues si tú lo ves, ya conocían Dominicana, ya uno estaba enamorado, no solo del país, sino de la que hoy es su esposa y madre de su hijo, y decidimos meternos, y muy poquito a poquito, aprovechando los recursos locales y adaptándonos a la realidad, porque las cosas no son como vienen en los libros, pero los libros nos han ido abriendo una visión, y la experiencia pues otra visión, porque ya sobre la realidad de la producción, producimos peces y producimos langostinos, como usted ha dicho, aquí le llaman camarones, en un sitio natural, donde tratamos de no utilizar químicos, de no utilizar pesticidas, de no utilizar nada que vaya en contra de la armonía con el medio ambiente. Doña Mercedes, ¿ustedes producen solamente langostino y pescado, pero si yo quiero ir allá a comerme un pescado, a comerme un camarón o un plato de camarones, o quiero llevar a mis hijos, mis nietos, para que se diviertan, ¿también hay diversión allí? Exacto, ahí va a llegar. Amigos, amistades, familiares venían a conocer el proyecto y siempre, oye, pero la comida, y si pudiéramos pescar en alguno de esos estanques, y si pudiéramos comer aquí lo que estáis produciendo, y bueno, poco a poco fuimos ampliando un poco la visión, y ahora se trata de eso, es un proyecto productivo, con visión también de ecoturismo. Los fines de semana vienen familias, generalmente con niños. Hay una granja donde además producimos para el propio abastecimiento de la finca una oveja, una gallina, una guinea, lombriz roja californiana para integrar todo. Todo se integra con todo, y vienen familias a pasar el día, a pescar, a comer. Hay un restaurantito que solo abre los fines de semana con productos producidos en la propia finca. Perfecto. La gente puede cosechar también su tomate si quiere y consumirlo allí. ¿Y si yo quiero alevines? Porque quiero criar pescado, ¿también me lo vende? Sí, ahí queremos llegar. Tenemos laboratorio, hay un laboratorio de reproducción. Quisiéramos comentar que dentro de las dificultades que hay para la producción y el engorde de especies acuícolas, uno de los principales enemigos que nos hemos encontrado son los que llegan por la noche a llevarse los productos de los estanques. Hay un alto problema de inseguridad, de robo. Es complicado porque no todo el mundo sabe entrar a un estanque y llevarse el pescado. Suelen ser personas que saben pescar
y es muy difícil, y luego también hay un gran elemento de impunidad, con lo cual, en nuestro caso, muchas fincas han quebrado en este país por ese tema. ¿Dónde está ubicado eso precisamente? Nosotros estamos entre Guerra y Vallaguana, en una comunidad que se llama La Reforma de Mata de Palma, es la última comunidad dentro de Santo Domingo Este, la siguiente ya pertenece a Monteplata, que es Las Parras. Hemos tenido muchos problemas de ese tipo y de hecho ahora mismo estamos planteando dejar el engorde y centrarnos exclusivamente en reproducción. Muchos de los productores tienen que importar la semilla, el alevín de fuera. En el país hay 2 productores produciendo tilapia. Nosotros producimos colosoma, que es un animal, colosoma opacú, luego si podemos ver una foto se lo enseño. Es un animal de origen amazónico que se incorporó, se adaptó al país hace 15, 20 años, no se reproduce en cautividad, no tiene riesgo de contaminación. Hay especies que a veces se incorporan al país sin permisos, sin controles, y luego se convierten en plaga. Nosotros reproducimos camarón o Macrobrandium rosenbergi, que es el langostino, colosoma macroporum, que es el pacú o colosoma, y lo que aquí le llaman merovasa, que es el Pangasius. Hay como una campaña contra el pobre Pangasius que no entendemos, quizá por el tipo de producción, el origen productivo, muchas veces son países asiáticos. Sí. Hay mucho producto asiático y no asiático que llega a Estados Unidos, no pasa el control de calidad, quizá llega a otros países donde no se hace ese control de calidad y te lo encuentras en los supermercados a un precio mucho más barato que el precio de coste del productor dominicano, con lo cual no se puede competir en precio. ¿Yo me puedo comer el pangasio si producido por ustedes con confianza, sin problema? Con toda la confianza. De hecho, lo que queremos es que la gente venga a la finca, vea el sistema de producción, pesque. De hecho, es una especie genial para los niños, por ejemplo. No tiene espinas, es ideal para comer para un niño. Y tiene la misma calidad nutritiva que cualquier otro pescado. A mí lo que me gustaría es que usted se pudiera incorporar al Colegio Médico Dominicano, porque en cierta medida yo creo que está haciendo falta su concurso allí para ver si nos puedes ayudar en muchas cosas que nos están haciendo falta. Dime. Una pregunta. ¿El mercado dominicano absorbe toda la producción? Toda y más. ¿Hay demanda? Toda y más. Me ha interesado mucho el tema de la exportación. Quisiéramos centrarnos para la reproducción. El tema es que podríamos abastecer en cuanto a alevines a todos los productores dominicanos que quieran incorporarse. Además, damos pequeñas charlas también en la finca porque es un tema muy nuevo para ellos. Acompañamos reproducimos y liberamos los animales que nosotros mismos reproducimos para garantizar al productor que toda esa fase se hace bien. Y sí que quisiéramos. De hecho, estamos también, que esa parte se me ha olvidado comentarla, tenemos también una actividad abierta en la finca, aprovechando las instalaciones que hay, como granja escuela, porque nos hemos dado cuenta que los niños, antes era un país muy rural, pero ahora es un país bastante urbano y los niños de las escuelas no han visto una vaca, un pescado ya, solo no han tocado, se emocionan cuando ven un huevo de gallina, un huevo de guinea, un huevo de pavo, como si nunca... Y con el tema de la acuicultura, pues hay como una emoción muy particular porque es algo muy novedoso, la acuicultura y la apicultura, también producimos miel y demás. Entonces, dentro del ámbito de la formación, la idea es promover un poco la producción sostenible, verde, lo más ambientalmente armoniosa, donde todo se integra, nada sobra, nada es basura, lo que es basura aquí es residuo orgánico que te interesa allí, donde puedes tener una visión de integración con la comunidad, trabajamos lo más integradamente posible y con muchachos y muchachas formadas en el Politécnico Agropecuario de Guerra. ¿Usted acepta socio allá? Pues bueno, habría que preguntarle a mi hermano, que es el gerente, pero entiendo que sí. Entiendo que sí. Sí. Y sobre todo, nos apasiona mucho el tema, le vemos un potencial tremendo. Mi sobrino... Una pregunta. ¿Cuáles son las limitantes que tiene, en este caso específico, lo que ustedes producen para poder exportarlo?
que ustedes necesitan para poder exportar? Es que hablamos de animales vivos. Tú estás exportando la semilla, el alevín o la yo pollarda. me refiero al producto terminado. Pues toda la tramitación administrativa. Pero cumplen con los requisitos que tienen los entiendo. países en cuanto a residuos, Bueno, hay que hacer varios permisos más, hay que hacer una analítica en calidad de agua, no solo como país, también como empresa exportadora. La YAD, somos socios también de la Junta Agroempresarial Dominicana y vamos solicitando información sobre cómo ir dando cada paso. En principio la tramitación inicial que vemos es administrativa, pero antes de meternos, primero queremos garantizar esa capacidad, porque no es por moda, una vez que te pongas es para mantener ese mercado, esa posibilidad, esa oferta. Pero sobre todo lo que nos interesa primero es porque tú tienes solo unas horas para que ese animal que sale de tu finca llegue a la finca donde va a ser engordado vivo y las condiciones idóneas. Ahí vemos muchísimas limitaciones todavía. El tipo de embalaje, el tipo de tecnología para la oxigenación, para el transporte. Esos animales necesitan respirar oxígeno mientras... La experiencia de la contrapartida, los que van a recibir en el país donde van a recibir, que tendrían que ser en principio, como se comentaba antes, a lo mejor Cuba, Jamaica, Puerto Rico. Hay demanda, nos han llamado solicitando, pero todavía pensamos que tenemos que avanzar un poco más en el tema de los permisos, lo primero, pero en paralelo en la tecnología para poder exportar con garantía. Una pregunta, ¿cómo son tratados ustedes por el régimen, por ejemplo, aduanero? Cuando ustedes traen productos, ¿les aplican tasa cero? Ese es otro problema y otro grave obstáculo para quien se quiere dedicar a este tema, porque casi todo hay que importarlo. El alimento, parte de los insumos básicos para elaborar las redes, para elaborar... En principio, o eres muy grande o tienes muy restringido el acceso a la importación. Por ahora lo que hacemos es que hay un gran productor en el país que importa todo este tipo de cosas y casi todos los demás le compramos a él. Con lo cual, nosotros por ahora no estamos importando directamente nada. Pero ustedes están dentro del régimen de tasa cero. Sí, supuestamente estamos, pero por ahora tasa no lo cero hemos conseguido. Y exento del pago de ITEVI. Por la parte productiva, sí. Luego, si viene alguien y consume y tal, pues por la parte no, es otra cosa, pero todo lo que sean los insumos, todo lo necesario para producir, eso es un punto muy importante. Es que si no sería casi imposible. Doña Mercedes, vamos a seguir con el tema que está muy, muy interesante y usted ha caído muy bien aquí, pero vamos a hacer una pausa. Inversiones Austral, líder en nutrición y salud animal, pone a la disposición de la industria ganadera una línea completa para el cuidado animal. Nutrigan, soluciones nutricionales para su ganado. Nutrigan. Línea Nutrigan. Inversiones Austral pone a la disposición de la industria ganadera una línea completa de sales minerales, núcleos nutricionales, formulado para cada una de las etapas del ciclo de vida productiva del rebaño. Línea Nutrigan. Inversiones Austral está ubicada en la avenida Refinería de la zona industrial de Jaina y en la carretera Ramón Cáceres de Moca. Inversiones Austral, líder en nutrición y salud animal en la República Dominicana.